¿Qué pasa, mister? En esta semana de fecha FIFA se han jugado decenas de partidos de preparación para el Mundial de 2018. Los 32 seleccionadores han convocado al grueso de futbolistas que formarán parte del torneo. De este modo, conocemos a la mayoría de jugadores que podremos ver en la Copa del Mundo. Sin embargo, ¿conocemos a los 32 seleccionadores? ¿Y sabemos de su pasado como futbolista? Podéis estar tranquilos, en este vídeo lo vais a descubrir. Antes de ser un entrenador bigotudo, fue un portero igualmente bigotudo. Jugó para el Spartak Ordzhonikidze, Spartak de Moscú en 4 etapas, Lokomotiv, Dinamo de Dresden alemán y el Terror Innsbruck de Austria, donde pasó 6 años. No consiguió meter a Chile en el Mundial, pero Pizzi no se lo perderá, pues dirigirá a Arabia Saudí. El argentino salió de las inferiores de Rosario Central, club con el que debutaría en 1987. Antes de hacer las maletas a México, allí jugó en el Toluca. Un año después volaría a España para jugar en Tenerife, Valencia y Barcelona. Su capacidad goleadora y su disposición a estar en un mundial a toda costa le valieron para jugar con la selección española. Tras salir del Barça, recaló en River Plate, central en una segunda y tercera etapa, además de jugar en Oporto y Villarreal. El argentino Héctor Cúper es famoso en España por pasar por distintos banquillos, pero pocos sabrán que fue un excelente central de Ferrocarril Oeste y Huracán. También disputó unos partidos con Independiente Rivadavia antes de consolidarse en el verde. Se retiró en 1992. El profe Tavares inició su carrera como futbolista profesional en el Sudamérica de Uruguay. Cruzó la frontera argentina para jugar en el Sportivo Italiano antes de volver al país charrúa y jugar para el Montevideo Wanderers, Fénix y Bellavista, donde colocó las botas no sin antes haber probado fortuna en el Puebla mexicano. El seleccionador que llevó a Portugal a la gloria europea jugó en los equipos juveniles del Benfica, sin embargo nunca debutó en el equipo profesional y sus 14 temporadas como profesional se las repartió entre Estoril, donde estuvo 13, y en el Marítimo de Funchal. El ex guardameta Julen Lopetegui jugó en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Sin opciones de llegar al primer equipo donostiarra, se marchó al Castilla. Tras un año cedido en la Unión Deportiva Las Palmas, volvió al Real Madrid, donde jugó 90 minutos de un derbi ante el Atlético de Madrid, que finalizó 3-3 y se acabó. Tras un año en blanco, se marchó al Logroñés, donde él, quizás por ser vasco, le dio la oportunidad de ir convocado al Mundial del 94. Ese verano firmó por el Fútbol Club Barcelona, con quien jugó 5 partidos de liga en 3 temporadas. Con 30 años y solo 3 jugando regularmente en Primera División, se fue al Rayo Vallecano de Segunda División, donde estuvo 5 años, 2 en Segunda y 3 en Primera. Sin duda, un tipo con suerte. El francés Hervé Renard jugó de defensa en el Cannes, donde llegó a coincidir con Zinedine Zidane. Tras esa experiencia se marchó a 2 equipos desconocidos, el Stade de Valladolid y el Draguignan. El seleccionador portugués de Irán era portero, jugó únicamente para el Ferroviario de Nampula, localidad de la antigua colonia portuguesa de Mozambique, donde nació Carlos Queiroz. Famoso por levantar la Copa de Europa del Olympique de Marsella, único conjunto francés en ganarla, anteriormente Didier Deschamps había jugado en el Nantes, donde llegó con 15 años y un año cedido en el Girondins de Burdeos. En el 94 se marchó a la Juventus, donde se convirtió en pieza clave durante 5 años. Ya con 31 aterrizó en Stamford Bridge. Tras un año en el Chelsea, llegó al Valencia. Sin llegar a rendir lo esperado, puso punto y final a su carrera como jugador después de jugar 13 partidos ligueros con el conjunto de Mestalla. El suegro de Marc Van Bommel jugó solo en equipos de su país: Go Ahead Eagles, AZ Alkmaar, MVV Maastricht, Fortuna Sittard y el desconocido Assen. Como curiosidad, a diferencia de Pizzi, él clasificó a Arabia Saudí para este mundial. Sin embargo, dirigirá a Australia, precisamente la selección a la que arrebató el billete directo hacia Rusia. El seleccionador argentino de Perú, Ricardo Gareca, es canterano de Boca Juniors, en cuyo club disputó más de 100 partidos. Entre unos y otros, también fue cedido a Sarmiento. Tras abandonar Boca, fichó por River Plate, pero no llegó a disputar ni el 10% de sus partidos con Boca. Entonces emigró a Colombia para jugar en el América de Cali. Tras triunfar en tierras cafeteras, volvió a Argentina y jugó para Vélez Sarsfield e Independiente de Avellaneda. Jareide jugó para el Hot y el Molde de su país, además de hacerlo en Inglaterra y defender las camisetas de Manchester City y Norwich.
El seleccionador argentino Jorge Sampaoli jugó en las inferiores de Newell's Old Boys antes de llegar a equipos amateurs como el Club Atlético Alumni, Aprendices Casildenses, 9 de Julio o Huracán de Casilda. A los 19 años puso punto y final a su carrera como futbolista tras una grave lesión de tibia y peroné. El seleccionador islandés es más conocido por su profesión de dentista que por su trayectoria como futbolista. En su carrera no salió de Islandia. Principalmente jugó en el IBV y en el KFS. También defendió los intereses del Jotur o el Smashtun, equipos que tampoco nos quitan el sueño. El croata Zlatko Dalic fue un centrocampista que estuvo en los prestigiosos conjuntos yugoslavos del Hajduk Split, Budućnost, Velez Mostar o Varteks, además del Dinamo Vinkovci, equipo de menor nivel que los anteriores mencionados. El alemán Gernot Roth fue un defensa surgido del Neckarau de su Mannheim natal. En 1972 firmó por el mismísimo Bayern de Múnich, donde solo jugaría 6 partidos oficiales. Volvería a Mannheim para jugar en el primer equipo del Waldorf, antes de pasar al Kicker Offenbach y hacer carrera en el Girondins de Burdeos, donde estuvo 12 temporadas. Adenor Baki, conocido como Tite, jugó en equipos modestos como el Caxias Sportivo o la Portuguesa, antes de llegar al Guaraní brasileño en 1986. Estuvo 3 años y conseguiría 2 subcampeonatos del campeonato brasileño. Se retiró a los 28 años a causa de una grave lesión. Vladimir Petkovic es un croata nacido en Bosnia, salido de las inferiores del Sarajevo, en cuyo primer equipo jugó en distintas etapas, alternando con periplos en el Rudar Prijedor o el Koper esloveno. En el 87 se marcha a Suiza, concretamente al Chur 97. Un año después consigue fichar por el Sion, para posteriormente jugar en el Martin Sports, de nuevo Chur, Bellinzona, Locarno o Buoc, equipos de dudoso nivel. Óscar Ramírez jugó en los 2 gigantes del fútbol costarricense, 10 años en Alajuelense y otros 4 en Saprissa, además de pasar por el Belén o el Guanacasteca, hoy equipos desaparecidos. Mladen Kristajic es un ex defensor del Partizan de Belgrado, Werder Bremen o el Schalke 04, que dirigirá la selección serbia en Rusia. En sus inicios también jugó para los modestos Senta y Kikinda, tras formarse en el Celik Zenica de su Bosnia natal. Más allá de su parecido con los Beatles y de sus guarradas en los banquillos, Joachim Löw hizo carrera como futbolista en el Friburgo, en 3 etapas distintas: Stuttgart, Eintracht de Frankfurt, Karlsruhe y en los suizos Schaffhausen, Winterthur y Frauenfeld. Como curiosidades, nunca fue internacional absoluto y fue el técnico del actual seleccionador ruso en el Tirol Innsbruck en la temporada 2001-2002. Y ante ustedes, el hombre que llevará a México a jugar el 5º partido, Juan Carlos Osorio. El colombiano jugó como centrocampista en 3 clubes: Deportivo Pereira, Internacional de Porto Alegre brasileño y Once Caldas. Como muchos otros jugadores de la época, algunos de ellos presentes en este vídeo, puso punto y final a su carrera como futbolista debido a una grave lesión. El seleccionador sueco Jan Andersson jugó en equipos tan desconocidos que ni el propio Maldini conoce: Alex, Halmia y Laholms, todos ellos de Suecia. Es lo único que os puedo decir de este hombre. El coreano Shin Tae-jong jugaba como centrocampista ofensivo. Durante 12 años lo hizo en el Ilhwa Chunma, actualmente llamado Seongnam, en cuyo equipo jugó casi 300 partidos oficiales. Sin embargo, en su segundo club, el Queensland Road, actualmente Brisbane Road de Australia, solo disputó un partido oficial. El español Roberto Martínez se formó en la cantera del Real Zaragoza, en cuyo club llegó a debutar en el primer equipo, en primera división, de la mano de Víctor Fernández. Poco después iría al Balaguer de su ciudad natal en tercera división. Con 22 años dio un giro radical a su carrera y se marchó a las Islas Británicas, donde jugó para el Wigan, Motherwell, Walsall, Swansea y Chester City. El seleccionador de Panamá, el colombiano Hernán Borillo Gómez, jugaba como centrocampista defensivo y resumió su carrera a los 2 conjuntos de Medellín, Independiente y Atlético Nacional. El tunecino militó en los clubes Esperance, Bizertin y Club Africain de su país, además de jugar en el Hannover alemán y en el Al-Ahly saudí. El exdefensa Gareth Southgate jugó para el Crystal Palace durante 7 años, Aston Villa 6 y Middlesbrough 5,
sumando más de 500 partidos oficiales entre los tres conjuntos ingleses. En 2006 cambió los terrenos de juego por los banquillos, siguiendo ligado igualmente al Boro. Adam Nawalka es uno de esos hombres de antaño de un solo club. Jugó como centrocampista en el Wisła Cracovia durante una década. Aliou Cisse es el único seleccionador negro presente en Rusia 2018. Debutó con 18 años en el Lille. Tras pasar por el Sedan, jugó para Paris Saint-Germain, Montpellier, Birmingham City, Portsmouth de Nuevo Sedan y Nimes. El volante de contención José Pekerman jugó en sus dos países, en su país natal para Argentinos Juniors y en el país al cual entrena para Independiente de Medellín. Una lesión de rodilla le hizo retirarse con 28 años. El bosnio que dirige a Japón fue internacional por Yugoslavia. Jugó 10 años en el Vélez Mostar, a excepción de uno cedido en el Neretva croata. También actuó en el Nantes durante 5 temporadas y otra en el Paris Saint-Germain, club donde daría por finalizada su trayectoria como futbolista. Y hasta aquí el vídeo donde te cuento el pasado futbolístico de 32 hombres que estarán en el punto de mira de todos aquellos que llevamos un míster dentro. Si te gustó el vídeo, dale a like, compártelo con tus amigos y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Hasta pronto, mister.